hablando ahora de la psicología, que va a participar analizando los dictámenes periciales que presentan peritos del tribunal o peritos particulares. Pero anterior a esto no tenía tanta trascendencia en el ámbito, sobre todo del orden familiar y en el orden civil. Ahora las legislaciones familiares incluso le dan una importancia trascendental a lo que son los dictámenes periciales en psicología, sobre todo en los conflictos de orden familiar, como ahorita lo vamos a analizar. Bien, fíjense la importancia que tiene el psicólogo en el nuevo sistema oral. Por lo que ve al Código Familiar para el Estado de Michoacán, como yo les comentaba, el 30 de mayo del 2016, y aquí dice 2916, ahí olvídense el 9, todavía no creo que vaya a tener vida para llegar allá, pero del 2016 fue derogado el Código Familiar anterior y entró en vigor el nuevo código. Pero lo que me interesa de esta parte es decirles que anteriormente la disolución del vínculo matrimonial, es decir, el divorcio, este es el divorcio, manejaba, fíjense nada más qué aberración en el código del 30 de mayo del 2016 hacia atrás, manejaba 12 causales de divorcio, esto en el artículo 261 del Código Familiar, es decir, que para poderse alguien divorciar tenía que acreditar alguna de esas 12 causales. Lo manejaba el artículo 261. Por lo tanto, en aquel entonces se hablaba de un cónyuge inocente contra un cónyuge culpable. La persona que acreditaba una de estas causales de divorcio se le llamaba cónyuge inocente y por lo tanto era favorecido con una sentencia. Era favorecido con esta resolución, a tal caso que en algunas circunstancias, pues el conflicto sobre los menores de edad, pues si se acreditaba que el hombre o la mujer era el cónyuge culpable, pues pasaban a formar parte de lo que implicaba el hogar únicamente con el cónyuge inocente. Nada más les voy a manejar un par de diapositivas en donde vamos a hablar de aquellas causas de divorcio que se tenían que acreditar para que te pudieras divorciar. Fíjense nada más, la primera decía el adulterio debidamente comprobado de uno de los cónyuges. Esta cláusula, esta primera fracción era una total aberración, porque cuando hablábamos del adulterio y le manejaban debidamente comprobado, entonces para esto teníamos que tener evidencias de la relación sexual, no de unas personas abrazándose, caminando de la mano, eso no era un adulterio, o de un hijo que se pudiera concebir de otra persona, por lo tanto era muy complicada esta causal. Si hay preguntas pueden decirme, ¿eh? Ok, es que por ahí escuché. ¿Vamos bien hasta ahorita? Alguien coménteme si vamos bien. Sí. Sí, ok. Fíjense nada más lo que manejaba el código anterior del 30 de mayo hacia atrás. La primera fracción era el adulterio debidamente comprobado. Entonces, si llegaba un cliente conmigo y me decía, es que mi esposa o mi esposo está cometiendo adulterio, pues teníamos que tener evidencias porque decía debidamente comprobado. La segunda fracción, el hecho de que durante el matrimonio nazca un hijo concebido antes de celebrarse es decir, que cuando se casaba la mujer ya viniera encinta, ¿verdad? Con persona distinta a su cónyuge, siempre y cuando no se hubiera tenido conocimiento de esta circunstancia. O sea que aquí, si la mujer venía embarazada y el hombre lo sabía, ya no procedía esta causal, ¿sale? ¿Por qué no procedía? Pues dice siempre y cuando no se hubiera tenido conocimiento de esta circunstancia. La fracción tercera, todas estas es para que ustedes se den una idea de lo complicado que era el divorcio anteriormente y cómo incluso todavía en algunas novelas escuchamos que dicen, o en algunas series escuchamos que dicen, pues no te doy el divorcio y hazle como sea. Ahora ya es otra cosa, pero bueno, la tercera fracción decía lo siguiente: la propuesta de un cónyuge para prostituir al otro, no solo cuando él mismo lo haya hecho directamente, sino también
cuando se pruebe que ha recibido cualquier remuneración con el objeto expreso de permitir que se tenga relaciones sexuales con ella o con él. O sea, aquí pues es clara, ¿no? Que un cónyuge prostituya al otro y obtenga un beneficio. Tenía que acreditarse también. Hasta ahorita, si se fijan, las 3 primeras fracciones del 261, pues nos obligaban a tener que acreditar la circunstancia específica, debe ser específica. Y las últimas que les quiero manejar, porque bueno, me quiero encontrar con la séptima, que habla del trastorno mental. Vean cómo la cuarta dice, la incitación o la violencia hecha por un cónyuge al otro para cometer algún delito. O sea, que un cónyuge obliga al otro a que cometa un delito. Obviamente, también teníamos que acreditar que el cónyuge inocente, acuérdense de lo que habíamos hablado, había sido incitado o violentado para cometer un delito por parte del cónyuge culpable. La número 5 nos dice la conducta de alguno de los cónyuges con el fin de corromper a las hijas o hijos, así como la tolerancia en su corrupción. Entonces, aquí también hablábamos de que si el cónyuge corrompía a los hijos o permitía la corrupción de los hijos, que era una cuestión muy genérica, que es la corrupción o que es corromper, pues también se manejaba como una causal de divorcio, pero también tenía serias complicaciones para acreditarse fehacientemente esta fracción. Esta otra fracción, padecer cualquier enfermedad crónica, incurable, contagiosa o hereditaria, cuando no hubiera sido dispensada. Fíjense, o sea, ¿qué quiere decir dispensada? Que el cónyuge inocente, pues aceptó que su cónyuge tuviera esa enfermedad crónica o incurable o contagiosa hereditaria. Si lo aceptó, lo permitió, pues ya no procedía el divorcio. Y dice esa misma fracción, y la impotencia incurable para la cópula cuando no hubiese sido dispensada o tenga su origen en la edad avanzada. Hasta aquí, si se fijan, son una serie de cuestiones que le complicaban a la persona que se quería divorciar, porque no era nada más llegar y me quiero divorciar, ¿no? Ok, y la última, la séptima, recuerden que aún faltan más, pero no tiene objeto, razón de ser seguirlas manejando, porque al final de cuentas esto es para darles un ejemplo de lo que antes se manejaba. De las 22 fracciones, de las 20 y tantas fracciones que se manejaba el código, la fracción, el artículo 61, la séptima era la única que hablaba de padecer trastorno mental incurable. Fíjense cómo lo maneja, cómo lo establece. Padecer trastorno mental incurable previa declaración de interdicción que se haga respecto del cónyuge enfermo. Se los voy a explicar. Es decir, no era de que el psicólogo hiciera un dictamen pericial o un estudio forense para determinar, o un psiquiatra para determinar que esta persona tenía un trastorno mental. Y que además este trastorno mental debería de ser incurable, sino que previo a esto, previo al trastorno mental incurable, el cónyuge inocente tenía que promover una declaración de interdicción. Se los voy a explicar qué es una declaración de interdicción. Es un trámite donde a ustedes les van a pedir también el día de mañana su intervención en un asunto de esta naturaleza. El estado de interdicción quiere decir que es una persona que, siendo mayor de edad, que siempre se había actuado con conducta, con conocimiento de causa, que sabía que no tenía una afectación en su pensamiento, ni en su estado de ánimo y comportamiento, es decir, que su capacidad, estaba íntegra, empieza a tener un trastorno mental. Entonces, aquí hay que promover un juicio, que son unas diligencias de jurisdicción voluntaria para declarar el estado de interdicción, y en ese inter hay que ofrecer un perito, hay que hacer un dictamen médico, un dictamen psicológico, y después solicitarle al juez la intervención de un perito, que puede ser un psiquiatra o puede ser un psicólogo. Y después de esto, ya el juez determinará en una sentencia declarar en estado de interdicción. El estado de interdicción es una restricción, a la persona temporal. Pero aquí entonces imagínense todo lo que había que hacer para decretar la disolución del vínculo matrimonial, es decir,
para que dos personas se divorciaran. Bueno, pero ahora, este es lo interesante, y ustedes como psicólogos en formación, quienes están estudiando, también deben de ver a la psicología jurídica o la psicología forense como un campo de acción muy interesante, que hoy en día ya le están dando importancia aquí en el tribunal, en los juzgados, cosa que antes no se le daba esa situación. Y recuerdo incluso dos documentales, uno se llama La Hiena de Querétaro, por ahí se los recomiendo, y el otro es el caso Mireya Gras. El caso Mireya Gras, incluso los pueden encontrar en internet, son documentales. El caso Mireya Gras es de hace unos cuantos años, en los cuales al no darle importancia a los dictámenes periciales, pues terminó Mireya Gras privando de la vida a sus hijos, previo acuerdo de los padres de Mireya Gras. Entonces fue un caso muy sonado y que incluso se le hicieron de entrevistas a Mireya Gras. Y el de caso de La Hiena de Querétaro, bueno, pues es una situación también que por un trastorno que no se trabajó en tiempo, también llegó a privar de la vida a sus hijos de una forma muy violenta. Se los recomiendo esos dos documentales, ahorita que me acordé de ellos. Ok, el Código Familiar de Michoacán entró en vigor el 30 de mayo del 2016 y es el que ahorita está en la actualidad. Fíjense, en el anterior se llamaba, para demandar era un divorcio necesario y había que acreditar una causal de divorcio, como ustedes lo escucharon. Pero en el actual se llama divorcio sin expresión de causa. Fíjense qué herramienta tan extraordinaria hubo en la legislación, por lo que ve al cambio, pues establecen que el matrimonio es un convenio, es un acuerdo de voluntades. Por lo tanto, si una de las partes se quiere disolver ese acuerdo de voluntades, no tiene por qué tener que justificar o por qué demostrar o acreditar la razón de por qué quiere disolver ese acuerdo de voluntades. Pero sí tiene algunas situaciones que son controversia, que son cuando se trata de matrimonios por bienes mancomunados o por hijos. Y aquí lo vemos. Entonces, ahora es divorcio sin expresión de causa. Ya la figura del cónyuge culpable y el cónyuge inocente han desaparecido. Ahorita las causales de divorcio han desaparecido. Ya no hay que acreditar o justificar. Simplemente me quiero divorciar y punto y aparte. Con que expreses que te quieres divorciar, es más que suficiente para que el juez decrete el divorcio, independientemente que la otra persona no quiera. Desde el punto de vista jurídico, yo lo veo acertado. Habrá quienes digan, oye, pero ¿cómo? Pues un varón que deja a la mujer y la deja con hijos y no le da alimentos y no cumple. Bueno, ella ya tiene también su derecho de demandar el pago de pensión alimenticia, de demandar lo que crea conveniente, pero el matrimonio es de ellos dos nada más. El matrimonio, las consecuencias legales de los menores son derechos de los menores, ¿verdad? Y esa es la primera fracción que les quería comentar, que ahora el divorcio es sin expresión de causa, y la segunda fracción, la propuesta de un convenio. Es decir, que ahora los hijos menores de edad o con discapacidades y los bienes de la sociedad conyugal, esto es el motivo ahora de conflicto. Por consiguiente, todos aquellos matrimonios o todas aquellas personas que queriéndose divorciar tengan hijos menores de edad o con discapacidad, aquí ya interviene el Estado para verificar el bienestar de los menores de edad o personas o con discapacidad. Con discapacidad, pues hablemos de un trisomía 21, que es el síndrome de Down. O sea que no importa que sea mayor de 18 años, pero si tiene síndrome de Down, también el Estado lo protege. Entonces, si se van a disolver disolver el vínculo matrimonial y quieren el divorcio, el Estado debe ventilar y vigilar porque ese menor de edad
o con discapacidad esté protegido. Y la otra parte que les digo es cuando las personas se casan por bienes mancomunados, que es una sociedad conyugal. Anteriormente, cuando te casabas, únicamente lo hacías por bienes separados, al menos de que lo pidieran. Ahora no, ahora te preguntan que si es por bienes separados o bienes mancomunados, que es la sociedad conyugal. Y si es por bienes separados, pues se levanta el acta de matrimonio. Si es por sociedad conyugal, pues hay que hacer una propuesta de un convenio respecto a los bienes, ya sean los que ya se tienen o los que se van a adquirir durante el matrimonio. Pero esa parte no es la que nos interesa, pero únicamente les digo dónde está la controversia. Entonces, los conflictos que se dan actualmente, la sociedad conyugal y sus causas de terminación. Esto es nada más para que tengan el conocimiento. Nos vamos a enfocar donde el psicólogo va a intervenir sobre estos temas más trascendentales. Fíjense los conflictos que tenemos. La patria potestad. La patria potestad es uno de los grandes conflictos que se tienen. Para que lo podamos ver, la patria potestad significa que los adultos, los padres, tienen un derecho de paternidad hacia el menor, pero también tienen una obligación de darles pensión alimenticia, cuidado y demás. Pero es ese derecho que yo tengo de padre que se plasma en un acta de nacimiento. Entonces, la patria potestad, también hay juicios en los cuales se demanda la pérdida de la patria potestad y pueden quitarle la patria potestad al papá o a la mamá en casos muy graves, muy graves. Entonces, sí está de por medio, y en estos casos graves, pues obviamente deben de ser en los que estén en riesgo la integridad del menor. Y para esto de la patria potestad, pues ya será un perito en psicología, si se trata de daños psicológicos, o un perito en medicina, si se trata de lesiones o daños físicos, quien hará el dictamen correspondiente para ver realmente la afectación hacia el menor, para llegar a este grado que es el mayor. Porque perder la patria potestad significa que pierdes los derechos, pero no las obligaciones, ¿sale? O sea, si te quitan la patria potestad, todos tienes que seguir dando pensión alimenticia, por hablar de un ejemplo. Entonces, la pérdida de la patria potestad es la máxima de las sanciones que puedan manejarse. Después tenemos la custodia, guarda y cuidado. La custodia es, que guarda y cuidado es que una de las partes se quede con el menor, ¿sí? Que se quede con el menor, es decir, que conviva con el menor. No quiere decir que el otro no pueda convivir con el menor, sino que el padre o la madre que tenga la custodia, la guarda y el cuidado es el responsable de su protección. Y la convivencia, que es la última, es en un divorcio, es establecer qué días ves tú al menor, qué día lo veo yo, en qué lugares, bajo qué circunstancias, a qué horas me lo puedo llevar, a qué horas te lo tengo que traer, etcétera. Entonces, en la convivencia, ¿a quién es el que va a pedir convivir con el menor? El que no tiene la custodia, porque el que tiene la custodia y protección, guarda y cuidado lo tiene bajo su responsabilidad, pero como el otro tiene derecho por motivo de la patria potestad de convivir con su hijo, entonces va a solicitar que se le permita verlo de acuerdo a un convenio que se debe presentar y que deben acordar las partes para establecer qué días puedo yo convivir con mi menor hijo. Es decir, pues voy a pasar los días domingos de las 10 de la mañana o 9 de la mañana y te lo regreso a las 5, 6, 7 de la tarde. O sea, esa es la convivencia. Hasta aquí de estos temas, ¿hay alguna pregunta? No. No. ¿Por qué es importante que ustedes como psicólogos conozcan estos elementos? Porque si el día de mañana les piden que hagan un dictamen pericial como peritos o un análisis como asesores técnicos, un análisis de algún dictamen que haga el tribunal como asesores técnicos, entonces, y se manejan la patria potestad, la guarda, custodia y convivencia, debe quedarles bien claro que si ustedes hacen un dictamen pericial en el cual establezcan que la persona no está facultada para ejercer la patria potestad, lo que están ustedes diciendo es que se le
que pierda la patria potestad, es decir, que esa persona, ese padre o esa madre, ya no tenga derecho ni a la guarda, custodia, ni a la convivencia con el menor. Y dentro del ámbito familiar, lo más violento, lo más drástico es esta parte, la patria potestad. Lo demás, la custodia, guarda y cuidado y la convivencia, se puede negociar, se puede tratar, se puede conllevar, pero la patria potestad es la máxima de las sanciones, para mí en el código familiar. Por eso incluso les comento sobre los dos documentales que los invito a que un día lo vean, que es el de la Llena de Querétaro y el caso Mireya Gras, para que vean ya con estos elementos que ustedes tienen, puedan entender qué era lo que estaba pasando allá, ¿verdad? ¿Qué es lo que estaba, por qué, si le iban a quitar la custodia, la guarda y cuidado, o la patria potestad, o ya no le permitían convivir, etcétera? Ya quedamos que la sociedad conyugal, pues es una cuestión meramente económica que se sale de nuestro campo de acción. Esto es donde el psicólogo interviene, ¿ok? Bien. Ahora, fíjense, un elemento muy importante, acuérdense que antes hablábamos del estado de interdicción. Miren, las personas, desde el punto de vista jurídico, tenemos dos capacidades. Primera, ojo con esto, la capacidad de goce. La capacidad de goce de las personas físicas se adquiere al nacer y se pierde con la muerte, pero desde su concepción tienen derecho a la protección de la ley. Fíjense aquí nada más que interesante. Quiere decir que la investidura de nosotros lleva implícita dos capacidades. La de goce. La persona en el momento en que nace y hasta que muere tiene esa capacidad de disfrutar. ¿De disfrutar de qué? Del derecho a la libertad, de que cuando siendo menor de edad le den pensión, le den alimentos. Incluso una persona en estado de interdicción tiene esa capacidad de goce. A los médicos, a la medicina, a las viviendas, a todo, a la medicina, etcétera, etcétera. Esta capacidad de goce ella la lleva implícita a las personas al nacer y se pierde con la muerte. Pero la que a nosotros nos va a interesar desde el punto de vista de la psicología es la capacidad de ejercicio. Aguas con esta capacidad de ejercicio, porque en algunas ocasiones me ha tocado ver cómo le piden a algún psicólogo que haga un dictamen pericial para que determine que cierta persona ya no tiene ya se encuentra disminuida en su capacidad de ejercicio, bajo el argumento de la edad. Es decir, que si tiene 60 y tantos años, 70 años, etcétera, ya perdió la capacidad de ejercicio, y eso no es cierto. La edad no tiene que ver con perder la capacidad de ejercicio. Pero vean lo siguiente. Mayor de edad. Quiere decir que la capacidad de ejercicio para aquí en lo que es nuestro sistema jurídico mexicano se adquiere a partir de los 18 años. ¿Qué significa la capacidad de ejercicio? La capacidad de poder disponer con toda libertad de tus bienes, de tu persona, de poderte casar, de poder comprar algún objeto, algún bien, de poderlo vender, etcétera. Entonces, si por medio de un dictamen pericial inadecuado o amañado se pretende restringir la capacidad de ejercicio, esto significa que lo que se quiere es que esta persona ya no pueda disponer a su voluntad de sus bienes. Ojo con esto, porque ya nos hemos encontrado con casos de esta naturaleza. O como en una ocasión que llegó una persona una señora ya con su papá, y me dice: oiga, licenciado, fíjese que mi papá quiere vender una propiedad, pero el notario me dijo que viniera primero con usted. Yo dije: ah, caray. Le dije: oiga, ¿no tiene escrituras? Sí, sí tiene escrituras. Yo le preguntaba a la señora: ¿no tiene escrituras? Sí. Ah, pues no están a nombre de él. Sí, sí están a nombre de él. Y me mostró la escritura y la leí, vi que todo estaba bien. Le dije: oiga, ¿está embargada? No. Y dije: ah, ya sé qué está pasando. Y el señor había permanecido callado. Y luego le digo, por hablar de un nombre ahorita: oiga, don José, ¿cómo está? Buenas tardes, buenas tardes. Oiga, don José, ¿qué mes es hoy? Y fíjense que era un diciembre y estaba el arbolito ya todo lo que daba.
¿qué mes es hoy, don José? Y voltea, oye, este mes, oye, mija, ¿qué mes es? Diciembre, papá, le contesta ya, diciembre. Entonces le dije, bueno, me quedé callado. Oiga, don José, ¿y cuántos años tiene? ¿Cuántos años tengo? Oiga, ¿cuántos años tiene? 78, papá. 78. Oiga, don José, ¿vive su esposa? No, ya no vive. Ok, ¿cómo se llamó su esposa? Y voltea y le dice, oye, mija, a ver, le dije, señora, ya no le responda. A ver, déjemelo. Don José, ¿cómo se llamó su esposa? Y ya cuando la hija dejó de intervenir, me di cuenta que don José ya no tenía una percepción clara, ya había una afectación en su capacidad de razonamiento y que por lo tanto estábamos ante una discapacidad de ejercicio, cambiándole la palabra capacidad, es decir, que ya la persona no estaba en condiciones. Y esto era así porque la hija, pues lo que quería era que el papá le escriturara la casa a ella. Entonces, el notario, cuando llegan las personas ya mayores de edad o los ve un poquito con duda o incertidumbre lo que traen, le hace algunas preguntas. Y si él considera que esta persona que va a vender o va a realizar alguna operación comercial de un bien de su propiedad no está en total capacidad de razonamiento, raciocinio, no le permite la venta. Entonces, ojo con esto, no por la edad vamos a hablar de una discapacidad de ejercicio. Entonces ya quedamos, la adquiere una persona física al ser mayor de edad, mayor de 18 años. Para que una persona menor de edad pueda disponer de sus bienes, necesita emanciparse, pero eso ya es otra situación. Pero aquí estamos hablando de lo que es la capacidad. Entonces, debe quedarles a ustedes muy clara que la capacidad de ejercicio es la voluntad de disponer y que por dictámenes periciales podemos establecer que hay discapacidad en esa persona. Entonces, fíjense, con unas pequeñas preguntas muy simples me di cuenta que había una afectación de esta persona. ¿A qué grado o hasta qué circunstancias? Pues no, porque al final de cuentas no me tocaba a mí realizarlo. En ese momento le dije a la señora pues que tenía que hacerle un dictamen pericial, le recomendé a una persona que tenía que hacer un dictamen pericial en psicología, que vieran el estado, si había algún trastorno mental de la persona o alguna afectación por la edad, etcétera. Y entonces fue como para que pudiera ver si era apta para poder escriturar. Aquí vamos a ver la discapacidad de las personas físicas. Ya quedamos que la capacidad de las personas físicas, si se acuerdan, son dos. Capacidad de goce, que esta se adquiere desde el nacimiento y se pierde con la muerte, y la de ejercicio. Pero la que a nosotros nos interesa es la de ejercicio. Entonces, bajo ese tenor, fíjense lo que vamos ahora a tratar. Las discapacidades establecidas por la ley son solo restricciones a la capacidad de ejercicio. Restricción. ¿Qué significa esto? Que cuando a una persona la declaran en estado de interdicción, es decir, que hay una discapacidad física, al siguiente año, mientras esté en vida esta persona en estado de interdicción, los familiares, el tutor, tiene que hacerle un examen médico y un examen psicológico y estarle reportando al juez la situación del estado de la persona. Esto se los comento porque en un trámite que realizamos, la persona tiene Alzheimer, entonces hubo necesidad de declarar el estado de interdicción para poder disponer de algunas obligaciones y derechos que tenía, y año con año se maneja esto, porque si es una restricción a la capacidad de ejercicio, quiere decir que puede volver a recuperar su capacidad. ¿Cuál? La de ejercicio, ¿sale? Y si vuelve a adquirir su capacidad de ejercicio, la persona ya se encuentra en total libertad y disponer de sus bienes. Vamos a poner que haya tenido alguna lesión que de forma provisional o le haya dejado en un estado de interdicción o discapacidad, pero cuando recupera esa capacidad, ya vuelve a poder ejercer derechos sobre sus patrimonios, sus bienes y su persona. Son personas con discapacidad, fíjense aquí cómo se maneja. Los menores de edad,
Un menor de edad, acuérdense, ya quedamos, no tiene capacidad de ejercicio, nada más tiene capacidad de goce. Y esta es la interesante, las personas físicas que siendo mayores de edad presenten una perturbación, es decir, una afectación que trastorne las capacidades y funciones de pensamiento, de razonamiento y de toma de decisiones. Solamente cuando hay una afectación de pensamiento, de razonamiento y toma de decisiones, es una persona con una discapacidad, ¿verdad? Entonces, esa persona se dice que está en estado de interdicción, porque hay una restricción a su capacidad de ejercicio. ¿Voy muy rápido o vamos bien hasta aquí? Todo bien. Vamos bien, maestro, solo una pequeña duda. A ver. Ponen aquí una pregunta. ¿Qué suele pasar cuando no están casados, únicamente están en unión libre, pero hay un bebé de intermedio y la madre en este caso tiene un trastorno? Ok. Como padre en el otro juicio y que demanda, la pregunta es, ¿cómo puede intervenir? ¿Si defienden más a la mujer? No. Cuando dos personas no están casados se le llama, y viven juntos, mientras los dos estén libres de matrimonio, es decir, que no estén casados con otra persona, se le llama concubinato. El concubinato, o sea, que tiene derechos. El concubinato tiene dos características para que sea concubinato. Que tengan 2 años de estar viviendo juntos, o antes si tienen un hijo, si concebieron un hijo. Si han concebido un hijo y la persona tiene un trastorno, tendrá que ser un trastorno grave para que le puedan quitar la patria potestad. Tendría que ser un trastorno grave. Si no lo es, a lo mejor lo que pudiera estar en debate o en discusión pudiera ser los elementos que les manejé anteriormente, que es la convivencia, la guarda y custodia. Es decir, si ese trastorno trae como consecuencia alguna cuestión grave, alguna afectación o alguna cuestión de riesgo, andaba buscando la palabra, de riesgo hacia el menor, entonces, y no está de por medio la patria potestad, sino la guarda y custodia, la guarda y custodia la puede ejercer el padre que, digamos, no tenga esa afectación, pero también deberá tener derecho a la convivencia, el padre que pudiera tener esa afectación, pero de una forma, esa convivencia debería ser de una forma, digámosle, supervisada, medio de algún personal que determine por medio del personal y el lugar que determine el juez. Y además, decía Priscila, también, si esa perturbación o esa afectación o ese trastorno, se puede ir, llamémosle, curando o no curando, llamémosle, se pueda ir resolviendo, estaba buscando la palabra adecuada, pues va a llegar el momento en que la persona afectada con ese trastorno puede recuperar en total cabalidad los derechos de la guarda y custodia y la convivencia, pero sí puede tener una convivencia supervisada. ¿Alguna otra pregunta? Ok, maestro, gracias. Hasta el momento no hay ninguna en los comentarios, ninguna otra. Chicos, recuerden, conforme va avanzando, pueden dejarlo ahí en la cajita del chat o directamente levantar la mano de la herramienta. Gracias, maestro. Continuamos. Sí, gracias. Recuerden, compañeros, que yo estoy aquí en mi computadora viendo únicamente la presentación. Entonces, gracias por el apoyo, le decía a Priscila. Entonces, si hay preguntas para que ella pueda hacérmelas saber y yo poder comentar sobre ellas. Ok, entonces, ya vieron ustedes la problemática de la discapacidad. Es una situación bien delicada, y a ustedes como psicólogos les va a tocar en algunos casos determinar la situación en donde hay menos afectación para el menor, no para los adultos. Aquí estamos hablando de un derecho de los menores. A veces las personas se pierden esa noción. Cuando es un menor de edad, él tiene sus propios derechos.
¿verdad? Sus propios derechos. Y es un derecho del menor convivir con los padres, pero también es un derecho del menor, pues, la protección, ¿verdad?, de su integridad física y emocional y psicológica. Entonces, ya para establecer bien que es un estado de interdicción, ya hablamos que es una restricción, ya hablamos de la capacidad de goce y ejercicio. Fíjense lo que es el estado de interdicción, porque dejar una persona en estado de interdicción quiere decir que por medio de los estudios psicológicos ustedes están privando de alguna forma, y no porque lo hagan ustedes, sino porque así es el estado emocional o la capacidad de la persona, la estamos afectando de ese derecho de disponer de sus bienes y de su persona. Entonces, el estado de interdicción es una condición jurídica que afecta a aquellos individuos que no tienen capacidad de tomar decisiones por sí mismos en razón de un trastorno mental. En consecuencia, se encuentran limitados en cuanto a su conciencia y por tal motivo es necesario nombrar un representante legal que debe atender la vida jurídica del individuo. Pero fíjense, entonces quiere decir que esta persona que tiene un campo de acción, propiedades, dinero, bienes, se queda en un estado de interdicción y todavía es una persona que está con vida, ahora le nombran un tutor y le nombran un curador. El tutor es el representante de la persona en estado de interdicción. Es el que puede disponer, bajo ciertas limitaciones, disponer de los bienes y demás. Y el curador, hagan de cuenta que es un vigilante del tutor. Es otra persona que va a estar vigilando que el tutor no se quede con los bienes, no haga mal uso de los bienes, etcétera. Pero al final de cuentas, al final del día, la situación es que estamos hablando de que vamos a restringir a una persona en su capacidad de ejercicio. Entonces, sí es muy serio esto, porque en aquel caso aquella persona quería que la propiedad se le escriturara a su nombre, cuando me trajo una persona que tenía una restricción en su capacidad de ejercicio, no había conciencia real de él, ¿verdad? Se encontraba limitado en cuanto a su conciencia, se le hacían preguntas básicas, elementales, de circunstancias de modo, tiempo y lugar, y el sujeto no las podía contestar. A pesar de que llegó, saludó, y yo lo vi físicamente, no vi una persona muy grande, no vi una persona perdida de su campo de acción visual, pero sí una persona que estaba limitada en cuanto a su conciencia, ¿verdad? Entonces, por tal motivo es necesario nombrar un representante legal. Al nombrar un representante legal, obviamente ya no iban a poder disponer de esa propiedad, porque para poder, a lo mejor la pregunta de ustedes sería, ¿cómo se puede vender una propiedad de una persona en estado de interdicción? Es lo mismo que querer vender una propiedad de un menor de edad. Para poder vender una propiedad de una persona que tenga esa discapacidad o un trastorno mental, primero hay que promover un juicio para declararlo en estado de interdicción y con un dictamen pericial en psicología determinar precisamente que hay un trastorno mental, un Alzheimer, o sea, demencia senil, no lo sé, ¿verdad? Y después que logran el estado de interdicción de este sujeto, hay que promover un juicio que se llama autorización judicial para vender bienes de discapacitado. Es igual como decir, promover un juicio, una autorización judicial para vender bienes de un menor de edad, y no es tan fácil como se lo imaginan. Hay que acreditar la necesidad de la venta en beneficio del propietario, es decir, en beneficio del menor de edad o en beneficio de la persona que está en estado de interdicción, y es ahí donde se complica. Por eso, cuando una persona dispone que su propiedad que adquiere pase a nombre de sus hijos menores de edad y él como tutor o como titular, pues debe pensarlo muy bien, porque no va a poder vender ese bien, ese inmueble, porque hasta que no cumplan 18 años los menores de edad, porque la capacidad de ejercicio ya quedamos que se adquiere a los 18 años. Entonces, ojo con la cuestión del estado de interdicción. Si les piden que hagan un dictamen pericial para determinar que una persona no está limitada en cuanto a su conciencia,
Entonces les están pidiendo, porque hablar de limitado en cuanto a su conciencia se oye muy, muy leve. No, les están pidiendo que dejen a una persona en estado de interdicción, es decir, que ya no puede disponer de sus bienes. Entonces, mucho cuidado con eso. Evidentemente hay que hacer un dictamen pericial. Fíjense hasta dónde llega esto. Esta imposibilidad legal que nace de una condición mental negativa tiene como función impedir que el individuo tome decisiones con poca madurez intelectual o que exprese su voluntad de forma incorrecta, por lo que legalmente se consideran no aptos para tener una capacidad de ejercer sus derechos por cuenta propia. Vean la dimensión de lo que es restringir la capacidad de ejercicio, y esto necesariamente tiene que ir con un dictamen pericial realizado por un psiquiatra o por un psicólogo. En un juicio que se promovió para un estado de interdicción de una persona, el juez nombró un psiquiatra. Fuimos con el psiquiatra, un gran amigo mío que fue también mi profesor, y pues a él lo nombraron y ya fuimos al domicilio y le hizo un pequeño examen mental con una serie de preguntas. La persona estaba con Alzheimer y fíjense que ni siquiera le aplicó prueba alguna, o sea, no utilizó un solo test. Bueno, sabemos que ellos no los utilizan, pero digo, no, y fue tan simple, fue tan rápida. Yo creo que duramos media hora, obviamente fue grabada. Estaba el juez, la secretaria, estaba el representante del Ministerio Público, estaba una persona representante del DIF. Entonces, el psiquiatra le hizo una serie de preguntas, como ¿cómo se llama usted? ¿Qué día es hoy? ¿Fue a misa? A ver, siga este lápiz, ¿qué mano levanté? ¿Qué pierna le estoy tocando? O sea, detalles así en general, que la persona no contestaba, se reía o cantaba o algo así. Con eso, y en presencia del juez, con eso, fue más que suficiente para que hiciera su dictamen el psiquiatra, y con esta situación se ha decretado el estado de interdicción de una persona. Evidentemente sí, su Alzheimer está muy, muy, muy avanzado, y pues era a simple vista, ¿no? Evidente que teníamos que había esta restricción a la capacidad de ejercicio. Bien, ahora, ya dejamos a un lado la cuestión familiar. Fíjense muy bien cómo la cuestión familiar quedó desde un ámbito muy, muy serio para que lo podamos trabajar, pero ahora vamos a hablar del Código Penal para el Estado de Michoacán. En un elemento nada más, la pregunta es, ¿qué es la inimputabilidad? ¿Y a quién se le aplica una medida de seguridad? Fíjense bien, ahora estamos hablando de una persona que comete un delito. Esta persona que cometió el delito estaba bajo una situación de estrés o de un trastorno temporal o permanente. Entonces, ¿qué va a pasar con esta persona? Y también le toca al psicólogo hacer el estudio el dictamen sobre esta situación. Fíjense, es inimputable la persona que al momento de realizar el hecho típico, o sea, el delito, no tenga la capacidad de comprender el carácter ilícito de aquel o conducirse de acuerdo con esa comprensión en virtud de padecer un trastorno mental o desarrollo intelectual retardado. Fíjense bien, entonces, una persona es inimputable. Quiere decir que no se le puede imputar el delito. Aquella persona que se encuentre que esté con una comprensión en virtud de padecer un trastorno mental, que en el momento en que cometa el delito se encuentre en una situación tal de crisis o ya un trastorno ya adquirido, que no tiene un razonamiento de lo que va a hacer. No es lo mismo que por una situación de estrés, de una situación de un golpe emocional muy fuerte, cometas un delito por ese impulso, esa agresión o ese deseo de hacerlo, a que razones el cometer el delito. Esa es la diferencia. El que razona en cometer el delito es imputable. El que no puede hacer ese razonamiento, ese juicio entre lo bueno y lo malo, entre lo correcto y lo incorrecto, por los impulsos violentos o agresivos o la situación en que se encuentra, puede ser inimputable. Y por allí hay un protocolo de Estambul, denle un análisis. El protocolo de Estambul establece
cuando ciertas conductas implican una violencia o se implican tortura o violencia hacia el sujeto. Y fíjense que aquí precisamente en Michoacán y propiamente en Uruapan, que fue noticia a nivel nacional, se dejó en libertad una persona que había cometido por ahí algunos delitos muy graves, porque se permitió que un médico y un psicólogo aplicaran dictámenes periciales en psicología aplicando el protocolo de Estambul. Y al aplicar el protocolo de Estambul, se decretó que sí, esta persona al momento de su detención había sido torturada y demás. Por lo tanto, si había sido torturada y lesionada, todas sus declaraciones posteriores, independientemente de que si hubiese cometido el delito, estaban viciadas. Y lo dejaron en libertad. Y los comentaristas decían, por ahí tengo yo el video de la noticia, decían que cómo era posible que con un dictamen tan sencillo se lo hubiera dejado en libertad, y que ahora se estaba investigando al psicólogo y al médico por esos dictámenes. Entonces, pero la pregunta es, debieron de haber investigado los elementos que detuvieron al presunto delincuente para que vieran el por qué lo torturaron, ¿no? Pero bueno, ahí está el protocolo de Estambul para cuando lo quieran leer, son poquitas hojas, también lo pueden bajar de internet. Y se les van a ver que es muy interesante, porque habla precisamente de todo lo que tiene que ver con la tortura en la detención de una persona, pero abusados. Yo no los invito a que el día de mañana se pongan a trabajar en un dictamen pericial aplicando el protocolo de Estambul. Para esto hay que estudiarlo muy bien, hay que obtener algún curso, algunas circunstancias, porque con ello pueden invitar a que se deje en libertad una persona. Déjenme decirles que no se trata, yo se los comento en clase cuando hablamos de esta situación, el psicólogo no tiene por qué ver si la persona es inocente o culpable, esa no es nuestra función. O sea, eso es el juez. Nosotros debemos de establecer si la persona al momento de cometer una conducta delictiva se encontraba en su total comprensión, no había afectación en su capacidad, o si no había una cuestión fuera de su razonamiento que le ocasionó cometer ese delito, o en base al protocolo de Estambul, si hay tortura en su interrogatorio, en su detención. Pero la prueba pericial no quiere decir que sea lo máximo y la máxima y todo, no, es una de tantas pruebas, es un elemento para que el juez tenga una visión del caso en concreto, pero el juez se tiene que allegar de más pruebas, no tiene por qué decir, le doy la total validez. Debe valerse de más pruebas. Una de ellas es la prueba pericial en psicología. Fíjense bien, las sanciones penales solo podrán aplicarse a las personas imputables y las medidas de seguridad a las inimputables. Entonces, si con un dictamen pericial establecemos que esta persona es inimputable, ¿qué creen? No le van a poner una sanción penal, es decir, no lo van a privar de su libertad, sino le van a poner una medida de seguridad. Así que mucho ojo con ese dictamen pericial en el ámbito penal. Ahora, ¿a qué edad es una persona imputable? Las disposiciones del Código Penal se aplicarán a las personas a partir de los 18 años de edad, en lo que implica a la privación de la libertad en un centro de readaptación social, como es el Cerezo de aquí de Uruapan. Los otros, hay otros lugares para menores infractores y demás, pero las disposiciones del Código Penal es a partir de los 18 años de edad. Aquí les doy los artículos y demás, para si después ustedes quieren hacer, en cada una les pongo los artículos. Pero fíjense lo interesante, las medidas para personas inimputables. Ya quedamos que una persona inimputable es aquella que al momento de cometer un delito una persona mayor de edad, que al momento de cometer un delito, tenía alguna afectación en su capacidad, o en sus sentimientos, en su pensamiento, en su estado de ánimo o en su comportamiento, alguna afectación. Como el caso de una... Perdón. ¿Qué significan las letras E y M del perdón, Código Penal para el Estado de Michoacán. Así es. Ok. Hay otra pregunta de la licenciada Paula Ortiz. Dice, ¿el consumo de sustancias, ya sea alcohol o drogas, se pueden considerar como factores de inimputabilidad? Mira, lo que pasa es que aquí les voy a dar...
Sí se pueden considerar como factores de inimputabilidad, pero les voy a dar un ejemplo en el cual no. Ahí les va. Una persona que va manejando un vehículo que va consciente y atropella a una persona, estamos hablando ahí de un delito, un delito que alcanza fianza, que puede ser un homicidio imprudencial, que alcanza fianza, etcétera, que tiene beneficios. Pero una persona que va bajo las drogas, bajo el consumo de drogas y demás, que va manejando y comete un delito de atropellar a una persona y priva de la vida, ese es un homicidio calificado. Entonces, en este supuesto en particular, no lo hay. Hubo un caso en el cual una persona tuvo un problema familiar muy fuerte, se dio cuenta que su pareja andaba por allá con otra persona, consumió tanto alcohol que después salió caminando y por ahí en el camino privó de la vida a una persona. Entonces, para esto sí se pudo acreditar que es inimputable porque previo a esa situación de consumo de alcohol, había una situación emocional muy drástica que fue la que lo afectó. Entonces, habrá que ver en el delito donde se encuentra. Y también una cosa muy importante, hay personas que ya por su consumo de alcohol y de drogas ya realmente son personas que no tienen un razonamiento, ¿verdad? Que están ya totalmente fuera de la realidad, afectación en la capacidad. Entonces, si nos vamos al concepto de trastorno mental, es una afectación que impacta el pensamiento, el sentimiento, el estado de ánimo y el comportamiento, es decir, una afectación en la capacidad. Entonces, pudiéramos manejarlo ahí, dependiendo del caso, como un trastorno mental, porque sí hay una afectación. Afecta el pensamiento, el sentimiento, el estado emocional y lo que más comentamos. Fíjense la diferencia, porque es muy importante ver la imputabilidad y la inimputabilidad. Medidas para personas inimputables. Por trastorno mental, el órgano jurisdiccional dispondrá el internamiento en la institución correspondiente para su tratamiento. Aquí también está dentro de la respuesta, porque si estamos hablando de medida de persona inimputable por afectación de psicotrópicos y demás, bueno, se va a internar en la institución correspondiente para su tratamiento. O se va a entregar la entrega de personas inimputables a quienes legalmente corresponda hacerse cargo de ellas. Estas son dos medidas de seguridad. Un caso que un muchacho llega y me dice que su esposa le fue infiel y que ya sabe quién y que ahora lo va a buscar para privarlo de la vida. Y le dije, no, pues ya si tú estás, es que yo sé quién es, sí pues, pero si ya lo estás pensando, ya lo estás determinando, lo estás visualizando y lo estás organizando, no es inimputable. Muy diferente es que si llegas a tu casa, los encuentras y en ese momento de crisis cometes una situación de esa naturaleza, bueno, habrá que ver hasta dónde también puede hacer esa inimputabilidad. Quiero decirles lo siguiente, para decretar una persona inimputable, no es nada más el hecho de que se encuentre bajo el estado de consumo de drogas, de alcohol o una situación estresante, etcétera. No, le tenemos que hacer su dictamen pericial para determinar si realmente este sujeto se encuentra en un verdadero trastorno mental, es decir, que realmente hay una afectación en su capacidad. Entonces, al final vamos a ver con qué elementos vamos a trabajar, que no son los únicos, pero que aquí están, miren, ahí les va. ¿Cómo vamos a hacer todo lo anterior que ya vimos desde el punto del ámbito penal, del ámbito civil y del ámbito familiar? Bueno, esto lo vamos a hacer mediante un dictamen pericial. El dictamen pericial, cada uno de ustedes establecer los requisitos de forma y fondo para ese dictamen pericial. Yo les voy a dar algunos elementos, pero ya ustedes pueden mejorarlos, aumentar, quitar, etcétera, darle su propio estilo. No quiere decir que así como lo voy a realizar, como se los voy a exponer, sea obligatorio. Es decir, la ley no establece propiamente qué debe contener o no debe contener. Lo que sí dice que debe responder los cuestionamientos formulados por la autoridad. Es decir, si el juez hace una serie de preguntas, el dictamen, con las pruebas que se vayan a aplicar, con los test, con lo que se vaya a realizar, debe responder esas preguntas. Esto sí es obligado. Para
yo les sugiero que para que puedan tener un dictamen pericial completo, deben utilizar una entrevista forense semiestructurada y una batería de pruebas, es decir, los test que deben de ir encausados al tema en particular. Déjenme decirles que en una ocasión que se nos ocurrió realizar entrevistas forenses para hacer dictámenes periciales a personas que estaban aquí en el Cerezo y que pedimos permiso a la universidad y fuimos y fueron varios compañeros a atender a internos ya con sentencias. Nos dimos cuenta que ellos ya se conocen varias de las pruebas, varios de los test, se los conocen perfectamente. Pero aparte, cuando ya platicamos las experiencias en grupo, algunas compañeras estaban, digamos, vamos a llamarle tristes, porque decían que las personas que entrevistaron eran inocentes. Entonces ahí donde le dije, no, espérenme, no se dejen enganchar. Además, su función no es establecer la inocencia o culpabilidad, lo que les decía hace un rato, sino determinar si en el momento de la conducta estaban con la capacidad para entender y comprender el alcance de lo que estaban haciendo. Entonces, ¿qué vamos a ocupar para el dictamen pericial? Una entrevista forense semiestructurada y una batería de pruebas que debe ser acorde al caso en concreto y verificando que esta persona no se le hayan ya aplicado baterías similares o que haya pasado un tiempo que de acuerdo a cada una sea el considerado para poderlas aplicar. Y vamos a hacer lo siguiente. Miren, el desahogo de la pericial, hoy en día ustedes tienen un campo de acción muy interesante como psicólogos. Pueden ser peritos y para ser peritos el único requisito, peritos pueden ser particulares o del Estado. Fíjense que para estar registrados en el tribunal es muy sencillo. Hay que llevar únicamente lo que es la cédula profesional y algunos documentos de diplomados o demás, y se hace un trámite en el tribunal, allá en Morelia, que no tiene costo, y ahí van a aparecer ustedes como peritos a nivel estatal, de tal forma que el juez puede consultar cuando se solicita un perito y va a ver, en Uruapan están registrados tal y tal personas, y les pueden mandar les puede notificar si son nombrados peritos, ya sea en el ámbito civil, en el ámbito penal o en el ámbito familiar. Y la otra, que no la estamos agotando, que son los asesores técnicos. Miren, el asesor técnico tiene como finalidad, y está establecido en la ley, el poder analizar y debatir los dictámenes periciales, ya sea de forma directa o incluso, si no se está aún titulado, pueden hacer el análisis, hacérselo llegar al abogado que va a debatir al perito, para que el abogado tenga las preguntas y los elementos de soporte para desvirtuar, atacar o reforzar el dictamen pericial, según sea el caso. Entonces, estos dos ámbitos de acción podemos trabajar. Bien, vamos con los elementos de la entrevista forense. Yo les voy a proporcionar los que yo he visto que nos han dado resultados y que ustedes pueden realizar. No estamos hablando de la entrevista clínica, ¿ok? Pero déjenme decirles que realmente para el ámbito forense no hay cosas en particular, todos los toma de la clínica. Si acaso aquí adentro de la entrevista forense se maneja esta segunda fracción, pero todos los test, todo lo que hay es de la clínica, ¿sí? Es de la clínica donde se tomó lo que es la psicología forense, relativamente es reciente, pero tiene que valerse pues propiamente de la clínica para poder obtener los resultados. Entonces, fíjense los elementos. Y aquí le falta una letra. Hasta ahorita que estoy exponiendo me estoy dando cuenta, pero ahí ustedes con lapicero se la ponen. Ahí les va, elementos de la entrevista forense. Primero, el encuadre. Ya lo saben, quien ha hecho entrevistas clínicas ya lo conocen. Los datos de identificación, el nombre del sujeto, su domicilio, su estado civil, su nacionalidad, etcétera. Todos los elementos con los cuales van a identificar ustedes a la persona. Ojo, esta segunda fracción, síntesis de los hechos. ¿Esto qué significa? Que aquí es donde deben asentar lo que les va a narrar el sujeto en base al asunto legal, porque estamos hablando de una entrevista forense. Entonces, si ustedes les dicen, oiga, haga un
para que determine el estado emocional de fulanito de tal que está en trámite de divorcio. Entonces, oiga, aquí vamos a hablar, oye, ¿qué piensa usted del trámite de divorcio que está realizando? ¿O por qué se está divorciando? ¿O por qué le demandaron el divorcio? No, pues esto y aquí. Y aquí de esto vamos a detectar, de acuerdo a la narrativa del sujeto y a la apreciación física del sujeto con sus movimientos, sus posturas y demás, si sí le afecta a la situación legal que está viviendo. Porque déjenme decirles que nos hemos encontrado con casos donde sí estoy en divorcio, ya estoy hasta el carajo y qué bueno que nos estamos divorciando y por lo más rápido que se pueda. Caray, aparentemente no hay una afectación. Entonces, la síntesis de los hechos es del conflicto. Ya comentamos que para poder tener un dictamen pericial más requisitado, primero tenemos que hacer la entrevista forense y estos son sus elementos. Entonces, otro de los elementos de la entrevista forense son los antecedentes familiares. Esto ya lo saben, en la clínica lo hacen. Viven sus papás, sí están, a qué se dedican, qué edad tienen, cuántos hermanos tienes, en qué línea qué número eres tú, o sea, o podemos hacer un familiograma, un genograma, pero bueno, aquí son los antecedentes familiares, ¿verdad? Incluso nos podemos decir, si se trata de un divorcio, oye, tus papás están divorciados, tienes más familiares divorciados, etcétera, etcétera. Áreas de educación. Aquí le podemos preguntar a él, oye, o a la persona, vamos a ver que quien estamos atendiendo y le preguntamos, bueno, ¿hasta qué edad, hasta qué grado estudiaste? No, pues que nada más la secundaria. ¿No te hubiera gustado estudiar? Sí, la prepa, la universidad, pero no he podido y demás. Oye, ¿y tu esposa o tu pareja o la que te está demandando hasta qué grado? No, pues hasta este grado. ¿Y tus papás, tus hermanos? O sea, todo lo que tiene que ver área de educación. Evidentemente es del sujeto, pero entre más elementos obtengamos es mejor. Área laboral, dónde está trabajando, si ha sido estable, si ha tenido varios trabajos, etcétera. Actitud y conducta sexual, esta es importante establecerla de más profundidad cuando aquí estemos hablando de que los hechos tienen que ver con algún delito de abuso sexual o de violaciones o de menores abusados, etcétera, que son muy complicadas, pero la actitud y la conducta sexual. Habrá quienes, si es también una cuestión de divorcio, ¿no? Donde tengan ese problema, pero si es una situación donde es un juicio sucesorio, un estado de interdicción, etcétera, a lo mejor aquí te van a decir, no, pues de eso no quiero hablar, perfecto, pero si ustedes ven que tiene relación con los hechos, sí tenemos que interrogar para saber qué tanto está permeando en esta síntesis, en los hechos que nos interesan. Historia médica, pues si hay algunas enfermedades, qué ha padecido, también en la familia, cuál es lo más frecuente. Uso de alcohol y drogas, pues ustedes ya saben, preguntarles sobre el consumo de alcohol, cómo consume drogas, a partir de qué edades, etcétera. Filosofía general de vida. Este es interesante también. En la filosofía general de vida es preguntarle al sujeto cómo se siente, qué piensa del matrimonio, qué piensa del divorcio, incluso ver si ha habido ideas suicidas o de autolesionarse, qué piensa de la vida, ¿verdad? Todo lo relacionado a lo general de su vida desde el punto de vista de su análisis personal, ¿verdad? Para ver qué emociones hay dentro de esto, porque aquí puede ser muy valiente decir, no, pues no hay nada y estoy bien, y acá puede decir, no, pues me hubiera gustado que mis padres no hubieran sido tan agresivos, etcétera, etcétera. Entonces ya encontramos que hay una afectación. Si bien es cierto que no es de los hechos propiamente, pero sí lo trae arrastrando. Y las conclusiones, aquí tenemos que hacer una conclusión. No se va a entregar a nadie, es para nuestro trabajo. Y nuestra conclusión, ¿qué detectamos con el simple análisis que hicimos de la persona? Entonces, ojo, estamos hablando de los elementos ya. Esta es la entrevista forense. Estos son los elementos que yo les sugiero, ¿verdad? Con estos van a tener más que suficiente para llenar la entrevista forense y se les va a hacer más fácil. Ahora vamos con los elementos del dictamen pericial. Ojo, evidentemente vamos a seleccionar una batería de pruebas y le vamos a aplicar unas pruebas al sujeto, ¿verdad? Tendientes a reforzar la entrevista forense, porque la entrevista forense es un instrumento por excelencia para de forma más directa poder detectar si hay alguna afectación emocional o un trastorno.
Estos elementos del dictamen pericial son los que yo les propongo, pero ustedes pueden aumentarlos, ¿sí? O disminuir algunos o mejorarlos, etcétera. Primero, ojo, primero debe haber un planteamiento del problema. Vamos a escribir la pregunta o preguntas que nos formuló el juez. Acuérdense que el juez nos va a hacer unas preguntas. Entonces, uno, planteamiento del problema. El juez nos solicita que demos respuestas a los siguientes cuestionamientos. Ya, ponemos las preguntas. Este es el primer elemento del dictamen pericial. El segundo, metodología empleada. Hay que hacer una descripción breve y clara de la metodología, técnicas y pruebas psicológicas aplicadas y pasos usados para dar respuesta al planteamiento del problema. Es decir, en este aspecto de la metodología empleada, se hace una descripción de las cuestiones que planteamos. Un ejemplo, se plantea un enfoque cualitativo en cuanto a plan de estrategia dentro de los 3 tipos: experimental, no experimental o cuasi experimental. Proponemos el no experimental, etcétera, ¿verdad? O sea, vamos a revisar expedientes, le vamos a aplicar una entrevista forense, un cuestionario, etcétera. Es decir, ¿qué vamos a aplicar? Una descripción breve y clara. No quiere decir que vamos a hablar sobre cuál es el contenido del dictamen, etcétera, sino cuáles son. Acuérdense que la metodología es la ciencia del método, es decir, son los pasos a seguir para llegar a un lugar determinado. ¿Cuál es el lugar al que queremos llegar? Al que queremos llegar es responder las preguntas del planteamiento del problema. Es la metodología. La ficha de filiación, datos generales del paciente, ya los tenemos aquí en el encuadre. Ya los tenemos, los datos generales del paciente, ¿sale? Entonces, aquí los planteamos. Datos generales de las áreas de desarrollo del individuo. Fíjense, el número 4, los datos generales de las áreas de desarrollo del individuo, ya lo tenemos. Antecedentes familiares, áreas de educación, área laboral, actitud y conducta sexual, historia médica, uso de alcohol y drogas y filosofía general de vida. Aquí los tenemos ya. Entonces, los datos generales van aquí. Datos generales del proceso legal. Aquí vamos a poner los datos del expediente, es decir, pues se trata de un juicio de divorcio incausado seguido en el juzgado primero familiar de la ciudad de Uruapan, en donde Juan está demandándole el divorcio a Guadalupe. ¿Estamos? Entonces, nada más los datos generales del proceso legal, datos del número de expediente, juzgado, tipo de juicio. Y podemos transcribir lo relevante de este juicio. Podemos ahí decir, de acuerdo a la demanda de divorcio de Juan, dice esto y esto. Y de acuerdo a la contestación de Guadalupe, señala esto de forma muy breve. Pero esto se saca del expediente. Cuando a ustedes los nombran peritos, pueden ir al juzgado, están ya autorizados para ir al juzgado y poderse imponer de los autos. Imponerse de los autos es poder ver el expediente. Y cuando aceptan el cargo de perito, pueden ver ya el expediente, pueden sacarle copias para que incluso se den cuenta qué dice Juan y Guadalupe en sus respectivas declaraciones ante la autoridad. ¿Sí? El 6, información vertida por el entrevistado respecto al proceso legal. Esta ya la tenemos aquí. Aquí la tenemos, miren, síntesis de los hechos, ¿sale? Aquí la tenemos. Entonces, quiere decir que esta 6 es qué te dijo el entrevistado y qué no coincide con lo que te dijo, con lo que dijo en el expediente. Ojo con esto. Pues yo hablé con el entrevistado y él me dijo que es que en tal lugar sucedieron los hechos y demás, pero en el expediente no coincide la fecha y lo demás. O sea, esto no coincide. Pero este elemento, que es el número 6, ya lo tenemos en la entrevista forense. Datos de los instrumentos. Aquí nada más vamos a señalar qué pruebas aplicamos. Si aplicamos pruebas proyectivas o estandarizadas, ¿cuáles aplicamos? Hemos sugerido que sea un mínimo de 3 estandarizadas y 2 proyectivas, ¿verdad? Las proyectivas, pues las que ustedes quieran, HTP, persona bajo la lluvia, etcétera. Y dentro de las estandarizadas hay una que es el CPS, que es muy interesante. Hay otra que se llama ESFA para las cuestiones familiares y pues las demás que ustedes ya
ya conocen. Obviamente deben de ir encausadas al caso en concreto. Entonces, vamos a señalar los test que aplicamos y cómo los aplicamos. Entonces, ya ustedes dirán, no, pues apliqué el ESFA, que es una serie de preguntas para ver la relación con la familia. Le di una hoja y él empezó a contestarlas, con lápiz, etcétera. O sea, describir, no los resultados, ¿sí? Nada más los instrumentos que apliqué y cómo los apliqué. Y la siguiente, que es las consecuencias o afectaciones emocionales de los hechos investigados. Describir las afectaciones emocionales que sufre el entrevistado que tengan relación con los hechos y las alteraciones o trastornos psicológicos que no tengan relación directa con los hechos, pero que puedan ser influyendo con los datos encontrados. Ahí les va. Obviamente, como yo ya apliqué las pruebas, entonces aquí voy a hablar de forma general. ¿Sabes qué? Sí hay una afectación del sujeto por esto y demás. O incluso no hay una afectación del sujeto por medio de los hechos investigados, pero, cuando dice aquí, pero nos damos cuenta que tiene una gran molestia con su mamá, con su papá, etcétera, 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 que de alguna forma también pueden influir con los datos encontrados en los test, pero que no tienen que ver de forma directa con los hechos que nos ocupan. El último, el resultado de los instrumentos. Aquí podemos decir del ESFA, encontré ESFA, estos son los resultados. Estos son los resultados. De persona bajo la lluvia, estos son los resultados. Del HTP, estos son los resultados. Aquí los resultados de los instrumentos. Y el último son las conclusiones, el 10. Evidentemente hay que hacer una referencia bibliográfica, hay que ponerle Uruapan, Michoacán, a 25 de febrero del año 2021. Vamos a poner el nombre de ustedes, el nombre completo de ustedes, la cédula profesional y su firma de ustedes. ¿Qué preguntas tenemos hasta aquí? Por el momento, en inbox ninguna, pero si gustan hacerla, jóvenes. Ok, bien. De todas formas, este material por aquí lo tiene ya la maestra, y ya si el día de mañana lo requieren, pues no sé, lo comentan, no creo que vaya a haber problema. Ok, bien, ya para terminar, vamos a ver unos ámbitos, ya aquí les voy a dar en concreto dónde pueden ustedes intervenir como psicólogos. Si es el ámbito penal, fíjense bien, van ustedes a intervenir en ver el perfil psicológico del delincuente. Van ustedes a poder valorar psicobiológicamente la imputabilidad, ¿conocen? Van a valorar la capacidad para que una persona sea juzgada o no sea juzgada. Van a evaluar la psicología del menor infractor. Van a evaluar la evaluación psicológica del riesgo de violencia. Esta es una situación que no se ha hecho. Hoy en día dicen, pero si esta persona cometió un delito, ¿por qué lo dejaron salir? Porque las personas afectadas no han solicitado que un psicólogo valore el riesgo de violencia del sujeto. Si un psicólogo le piden, oye, valórame el riesgo de violencia de este sujeto, el juez no lo va a dejar salir porque sabe que aunque haya hecho un delito, X delito, no le va a conceder lo va a dejar que el juicio siga en prisión porque es un riesgo de violencia. Van a hablar de la simulación y la disimulación, es decir, una persona que finge un trastorno o una persona que tiene un trastorno pero lo quiere ocultar. ¿Sale? O sea, hay personas que tienen el trastorno pero lo quieren ocultar, o hay personas que no tienen el trastorno y lo quieren simular para que obtener un beneficio penal. La credibilidad de las declaraciones en menores víctimas de abuso sexual, este es un problemón que se tiene en los juzgados, porque los menores van y hablan del abuso sexual, y esto fue precisamente el parteaguas de Mireya Gras, del por qué privó de la vida a las personas, porque se habló de abuso sexual de menores. Véanlo, por favor, para que podamos ver. Entonces, hay que ver si el menor si realmente está abusado sexualmente o está asexualizado. Es decir, un menor que tiene acceso a cuestiones de sexología, de sexo, o que tiene acceso a programas o a sus padres o a cuestiones pornográficas, etcétera. Entonces, que está asexualizado de tal forma que puede hablar con gran fluidez sobre una supuesta afectación.
Y el último, la valoración del testimonio y capacidad para los testigos, para ver si es veraz lo que ellos van a decir. Esto es en el ámbito penal. En el ámbito familiar, pueden ustedes dar dictámenes periciales, el estado emocional de los menores de edad, para ver si algún padre los está afectando o violentando, la capacidad de los padres para determinar el derecho a ejercer la guardia y custodia sobre el menor. Esto es muy importante, quién se debe quedar con la guardia y custodia. La capacidad de los padres para determinar el derecho a ejercer la patria potestad sobre el menor. Aguas, porque la patria potestad es la sanción más fuerte o más grave que puede haber cuando hay un pleito entre un matrimonio que tienen hijos menores de edad. El número 4, determinar la pérdida de la patria potestad de los padres sobre el menor, que es la máxima sanción. Establecer el estado de interdicción, que ya saben lo que es un estado de interdicción de una persona y las consecuencias. Y en el ámbito civil, la capacidad de actuar de una persona, el estado de interdicción también, la capacidad para hacer un testamento. Hay que tener mucho ojo porque de repente llevan a las personas a que hagan un testamento y ¿qué crees? Ni siquiera tiene capacidad para conducirse y la capacidad para intervenir en juicios. Entonces, esto es lo que yo les quería compartir y comentarles que cualquier cuestión o preguntas para hacerlo. Procuré hacerlo lo más rápido posible, pero miren, ya es 1:30. Entonces, esto lo vamos a ver con mayor ampliedad, con mayor elementos ya en la materia, pero aquí estoy, a la orden. Disculpe, yo tengo una pregunta. Sí, Christopher. Si se sufre de violencia emocional o tortura emocional, pero igual no se tienen las pruebas para demostrarlo, igual se puede denunciar y tener como en cuenta pues la gravedad de lo que se actuó. Es que ¿sabes qué, Christopher? Hay dos tipos de pruebas. Una prueba es la física, que puede ser con un examen médico o la cuestión visual, pero la más importante es la de ustedes, el examen mental, el análisis emocional de las personas. Tú sabes bien que si le aplicas una batería de pruebas a la persona, de ahí te van a salir muchos elementos, ¿verdad? Si le aplicas un HTP, por un decirlo, y ahí te va a determinar cuál es su relación familiar con el papá y la mamá, ¿verdad? Y hay pruebas directamente para la cuestión de la violencia, y por ahí les recomiendo, les decía el CPS. Hay otras para cuestión de crisis, de estrés, por ahí que manejar, pero creo yo que la prueba idónea es la psicológica, si no hay evidencias físicas, y ese es el trabajo de nosotros, ¿verdad? Ok, gracias. Gusto en saludarte. Maestro, hay una pregunta en inbox. Dice, en un caso de una madre fallecida y un padre drogadicto incapaz de cuidar de los menores, ¿quién puede adquirir la patria potestad de los menores? Fíjense que ya antes la ley le daba la oportunidad a tener derecho preferente a los papás a los abuelos maternos y después a los abuelos paternos, pero ahora tienen el mismo derecho. Pueden ejercer los abuelos paternos, pueden ejercer los abuelos maternos y a falta incluso los tíos, entonces cumpliendo ciertos requisitos, ¿verdad? Sobre todo de ellos, dos son los requisitos más importantes: la cuestión económica y la cuestión emocional. Entonces, ahí sí es un riesgo que el menor de edad esté con la patria, que ejerza la patria potestad, que le ejerza el padre drogadito o alcohólico. Se lo pueden quitar los abuelos, ya sean paternos o maternos, de acuerdo a los que tengan el interés de hacerlo, y si no, los tíos. ¿Sí? Gracias. ¿Algo más? ¿Alguna observación que me quieran hacer? ¿Algún comentario? Nos fuimos muy rápido. Hay confusión en los temas, pero ya tienen la base. Yo creo que ustedes ahora, con estos elementos, ya pueden hacer su propia investigación.
Es decir, ya tienen elementos que digan, ahora voy a buscar algo más del estado de interdicción. ¿Sabes qué? Ahora voy a buscar algo de emancipación. Ahora voy a ver el protocolo de Estambul, o sea, o etcétera, ¿no? Entonces ya puedo ver qué es la capacidad de goce, la capacidad de ejercicio. O sea, ya tienen elementos para poder, digámosle, jugar con ellos. Ahora, fíjense lo del divorcio que les dije. Hoy en día todavía hay gente que dice, no te voy a dar el divorcio. Eso ya es arcaico. Me da hasta risa cuando lo escucho en la televisión, eso ya pasó a la historia. Ahorita una de las partes dice, es más, cuando no hay hijos, nomás con que una de las partes diga, me voy a divorciar, váyase la solicitud, y aunque el otro brinque, grite o haga lo que haga, ¡pum!, decretan el divorcio. ¿Sale? Así de que no sufran los que están casados. Tenemos otra pregunta, maestro. ¿Qué tanto soporte de fiabilidad se tiene con los test proyectivos en el nuevo sistema de juicios orales? Lo que pasa es que, por eso les comentaba, no podemos hacer un dictamen pericial con puros test proyectivos. Miren, no lo quiero hacer ahorita público porque realmente no sé quiénes estén en la línea, pero en asuntos actuales me ha tocado ver dictámenes periciales donde nada más aplicaron 3 test proyectivos. Entonces, el asesor técnico, si quiere, puede debatir ese dictamen, echarlo abajo. No puede ser que con un paso son 2. No sé si es persona bajo la lluvia y el HTP, y con eso hacen los dictámenes. No quiero hablar de qué institución y de qué lugar. Yo entiendo que es la carga de trabajo, yo lo entiendo, pero en asuntos donde estén delicada la situación y ustedes tengan conocimiento de que aplicaron, aunque fueran 3, aunque fueran 4, aunque fueran 5 test puros proyectivos, viene abajo. Debe haber una relación entre lo estandarizado, entre lo establecido, entre lo numérico, con lo proyectivo, ¿verdad? Para poder hacer el comparativo. Por eso, cuando les pido los dictámenes periciales como trabajo, yo les digo, háganse 3 estandarizados y 2 proyectivos. Ok, maestro, gracias. Damos la palabra a David Becerra. Adelante, David. Pregunta. Lo que pasa es que en los niños, los test estandarizados son un poquito más, ¿cómo decirlo? Como más difíciles de aplicar o más pocos comunes. En los niños, pues yo tengo entendido que normalmente pues se hacen test proyectivos. Sí, David, en el caso en concreto, un test proyectivo, o también no solo en los niños, David, y pues ponte a pensar en una persona con trisomía 21, ¿verdad? Entonces sí, en esos casos, pero incluso ahí, para eso también podemos utilizar la cámara de Gesell, que tiene me acuerdo que trabajamos en una ahí, licenciada Priscila, entonces, donde también podemos pasar a los menores y ver la conducta que hacen, ¿no? Pero de hecho, David, creo que nos dan también más resultados. Yo no en ese ámbito no lo manejo, pero también el uso de juguetes, ¿no? El uso de juguetes y juegos. Muy bien, David, buena observación. Ok, gracias. Sí. ¿Algún otro comentario? Ya me urge que las clases sean en físico para podernos darnos una peleadas buenas. Uf, yo también. Esta Priscila es que necesito, ya me hace falta la adrenalina. ¿Alguna otra pregunta? Creo que Alejandro Telles quería comentar algo. No, le decía que sí, ya, lo de la escuela ya está, ya hace falta. Ok, no me los alborote, maestro, que ya todos queremos estar. No, sí, está bien, yo lo sé, pero quiero comentarles que para mí, de acuerdo al análisis que he hecho en diferentes escuelas, la verdad, hay una calidad y una capacidad de la Universidad de Vizcaya de la cual yo estoy encantado y comprometido. Tengo un compromiso que a mí lo que me digan en la universidad cuentan
con un servidor. Y espero que ustedes el día de mañana también sean agradecidos con su institución, porque al final de cuentas es nuestra alma mater y creo que ahí es donde dejamos lo más emocionante en cada materia, ¿no? Ese nerviosismo de exámenes, de subirte a la tribuna para exponer un dictamen, de ver cómo se me esconden los alumnos en los salones, etcétera, ¿no? Es interesante, es interesante. ¿Alguna otra pregunta, maestra? No, no tenemos ninguna activada ni en los comentarios. No sé si alguien quiera animarse, ¿sí? Yoli, adelante. Yo tengo, en caso de un delito y ya se hizo el proceso para, pues, cumplió con los requisitos de tener un trastorno mental, ahí el psicólogo también puede entrar como para hacer una intervención, o sea, ya dar terapia psicológica o derivarlo a lo mejor en este caso si necesita de algún psiquiatra o algo para tratar pues el trastorno, porque como usted explicó, pues no los dejan libres entonces por ese aspecto y no llevan un tratamiento pues como realmente se debe para que no vuelvan a causar otro delito. Sí, fíjate, Yolia, que efectivamente estamos muy, muy distantes de una serie de prevenciones y sí, una de las, dentro de las conclusiones dentro de las conclusiones en el dictamen, las conclusiones, la primera es responder a las preguntas del juez y la segunda es la recomendación o la sugerencia terapéutica, ¿verdad? Incluso decir el tiempo, qué tipo de terapia y con el psicólogo de su mayor, su mayor confianza. Pero sí debería ser una obligación del tribunal darle seguimiento a esto y realmente no lo hacen, ¿eh? No lo hacen. Con trabajos, no hacemos los dictámenes periciales, no los hacen en particulares, prefieren que los hagan dependencias con las observaciones que ya les comenté, pero sí, así es como tú lo señalas. Tenemos otra pregunta, maestro. Es si en el nuevo sistema de justicia penal oral hay una exposición del informe psicológico y en qué momento es. Sí, abusados, porque el Código Penal establece claramente, no es nada más presentar el dictamen, les va a tocar llevarlo ante el juzgado en una audiencia pública, que es lo que hacemos ahí en la universidad. Entonces, lo van a llevar ante el juez tiene su tanto de tu dictamen, tu contraparte con sus asesores técnicos tiene su parte del dictamen y el abogado que te representa, llamémosle así, tiene tu parte del dictamen. Y para eso se señala la audiencia en donde el perito tiene que subir a la tribuna a exponer las conclusiones, así lo dice el código, exponer las conclusiones de su dictamen y a responder las preguntas que le haga el abogado de la contraparte, los asesores de la contraparte, incluso el mismo juez y el mismo abogado que ustedes llevan. Pues la contraparte va a querer debatirles el dictamen, va a querer, si le afecta, va a querer echarlo abajo. Entonces ya no es como antes que nada más lo presentábamos y después íbamos y lo ratificábamos y unas preguntas, no, ahora hay que ir a una audiencia, así es. Gracias, maestro. ¿Alguna otra duda? Ok, tenemos otra pregunta. Pregunta Ixtla Gutiérrez. ¿Puede volver a abrirse un caso cuando se considere un problema mental por parte del acusado? Fíjense que ha habido casos en los cuales incluso las personas ya están sentenciadas, pero hubo mala defensa o no se tomó en consideración. Es que antes no se tomaba en consideración lo que ahorita estamos platicando, o no le daban importancia, vamos a llamarlo así. Entonces, si nos damos cuenta que hay una persona detenida en la cual se encuentra bajo un trastorno permanente, evidente, sí lo podemos abrir el caso y solicitarlo. He sabido de personas que están en el cerezo propiamente
están con trastornos mentales evidentes, pero ahí se quedan porque no hay quien los defienda, no hay el sistema, no hay importancia, pero cuando se tiene cuando se quiere, o es más, se los voy a ir más allá todavía, una persona que estando bien, después ya tiene un trastorno. Entonces, si esta persona ya es una persona con algún trastorno temporal o permanente sobre todo, podemos solicitar que ahora se le imponga una medida de seguridad. ¿Para qué lo tienes ahí en el Centro de Readaptación Social, no? En el Cerezo. Pero sí lo podemos gestionar. Ok, gracias, maestro. ¿Alguna otra duda, comentario? No, por aquí no. Al parecer no, maestro. Si ya no hay alguna otra duda, comentario, sugerencias, ¿qué más les gustaría? Temas en este ámbito de la cuestión psicológica y de abogados y demás, por favor, comenten qué más quieren que tengamos. Nos preguntan o nos comentan que si nos puede repetir el nombre de las series o casos documentales que nos estaba recomendando, maestro. Sí, uno se llama el caso Mireya Agraz. Ese es muy reciente, ¿eh? Y se van a dar cuenta cómo no le dieron importancia a los dictámenes periciales, por supuesto, abuso de los menores, y dónde terminó esta situación. Y el otro es el caso, se llama La Hiena de Querétaro. Es más, creo que La Hiena de Querétaro ya cumplió su condena. Creo que este año lo acaba de cumplir. Es un caso ya muy de hace algunos años. Ok, gracias, maestro. Por aquí tenemos una sugerencia, que abran una maestría en psicología jurídica. Yo soy el primero en inscribirme. Tenemos una en criminología y ciencias forenses. De hecho, aquí ya tenemos egresados que están como compañeros, por ahí si gustan también hacerse presentes, pero claro que sí, todo vamos a tomarlo en cuenta, y si ya no hay alguna otra duda, comentario, sugerencia, les agradecemos su tiempo, su paciencia, la participación, y las constancias se las haría llegar ya sea a su correo o en el grupo me pongo de acuerdo con ustedes, ya sea en correo individual o hacemos una liga de base de datos en Drive para que ahí la puedan descargar. Ajá. Maestro, ¿algo más que quiera compartirnos? Maestra Priscila, agradecerle, ya sabe que cuenta con un servidor y lo que usted necesite y los compañeros también, si el día de mañana tienen alguna duda, algún comentario, pues por su conducto, con gusto, en la medida de lo posible, ¿verdad? Lo apoyamos. Yo estoy, reitero, muy agradecido con usted, maestra, con la directora también, y en la medida que podamos apoyar, cuenta con un servidor. Y agradecerles a todos que se dieron esa oportunidad. Recuerden que la psicología no es nada más del ámbito clínico, hay una puerta muy importante que hoy los que no la habían trabajado la acaban de abrir. Espero haya sido de su interés. Gracias, maestro. Por aquí Andrea Hernández manda una felicitación. Dice, Andrea, excelente, felicitaciones al maestro por el aporte. Mil gracias. Gracias, Andrea. Muchas gracias. Adelante, Denise, tienes la palabra. Yo, pues nada más como para agradecer, ¿no? Este espacio que se abrieron todos, pues para estar aquí en este momento. Creo que es bastante importante tener la capacidad de abrirte a nuevas experiencias. Para mí es totalmente nuevo, pero estoy muy contenta porque no sé si me gustó. Entonces, pues es una opción más en la vida. Entonces, no tengo el gusto de conocer al profesor, pero realmente es bonito ver a alguien que se entregue totalmente a lo que hace. Entonces, y que lo transmita. Entonces, está muy padre. Entonces, pues muchas gracias. Gracias, Denise. Gracias, Alejandro, y a quien ha mandado felicitaciones. Gracias. Sí, aplausos.
Padre, padre. Ya nos vamos a ver físicamente y vamos a dar una friega para darnos a ver cómo. Eso Sí, espero. pronto lo van a conocer, al menos los chicos que están ahorita en octavo, para mayo ya se les va a hacer, y a los que están en segundo y en quinto, pues paciencia, que ya lo van a conocer. ¿Quién Por sabe ahí para cuándo? David Becerra, muy buen ponente, agradezco la atención. Diana Medina, muchas gracias. Fernanda Araiza, gracias, felicidades. Roxana Castro, gracias maestro, excelente tema, y soy maestra en criminología por Vizcaya, de lo mejor. Itzel Álvarez, muchas gracias, felicidades, ya encontré mi nuevo camino, excelente. Muchas gracias. Yareli Báez, felicidades maestro, gracias, un gusto volver a estar con usted y compartirnos su conocimiento. Angie Mariana, felicitaciones y muchas gracias por la conferencia, nos es de mucha ayuda. Julisa Ortiz, excelente información, gracias. Jocelyn Talavera, muchas gracias, me encantó, espero pronto volver a encontrarnos. Gloria Herrera, excelente conferencia, gracias por todo el conocimiento que nos brindan. Me sumo al agradecimiento y a la felicitación, maestro Cos, sabe que tiene mi admiración y respeto. Esperemos seguir haciendo mil cosas. Usted, como bien lo decían, es apasionado por estos temas y sé que esto es algo pequeño de todo lo que pueden hacer nuestros futuros psicólogos y colegas. Agradecerle a los maestros que también nos acompañan por la paciencia, la escucha y el aperturarse también a estas conferencias. Aquí tenemos otro comentario. Ceci Ortiz, gracias maestro por el conocimiento y Cordy por el tiempo brindado. Es un placer, Ceci. Gracias. Si no hay algún otro comentario, les agradezco a todos el tiempo que estemos aquí compartiendo, y los invito a no salirse del grupo, ya que ahí les estaré compartiendo algunas otras actividades que tengamos. De preferencia y de carácter obligatorio, por favor, no memes, no cadenas, simplemente para estar en comunicación. Si les interesan nuestros siguientes proyectos, igual hacemos la dinámica y será un gusto y un placer coincidir con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, profe y coordinadora. Gracias. 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 Adiós, compañeros. Bye.